Seguramente cuando piensas en uno de los peores asesinos de la historia, no imaginas que uno de ellos fue uno que no usaba armas blancas con filo de fuego, pero este no es así, ya que se trata de un respetado médico. Así es, aquella profesión que salva vidas y que cuida nuestra salud. Pero, ¿cómo termina un médico de familia a convertirse en uno de los asesinos en serie más mortíferos de la historia moderna? ¿Cómo nadie se dio cuenta de lo que hacía a sus pacientes? Este es el impactante caso de Harold Shipman, quien hace más de 20 años fue declarado culpable de matar a más de 200 personas a lo largo de su carrera como médico. Este caso no solo llevó a Shipman a ser conocido como el Doctor de la Muerte, que sembró el terror en una pequeña comunidad británica, también ha generado un intenso debate sobre la regulación y supervisión de los médicos. Harold Shipman nació el 14 de enero de 1946 en el condado de Westbrook, en Nottingham, Inglaterra. Se crió con una familia trabajadora y aparentemente sin problemas. Durante su infancia no hubo indicios de que Shipman se convirtiera en uno de los asesinos en serie más infames de la historia británica. Sin embargo, algunos expertos sugieren que su interés temprano en la medicina y su personalidad reservada podrían haber sido señales de problemas subyacentes. Aunque no se sabe mucho de su infancia o adolescencia, se sabe que era muy apegado a su mamá, quien murió de cáncer de pulmón cuando él tenía 17 años. Esta situación tan particular pudo haber marcado a este asesino. Se dice que su muerte lo llevó a estudiar medicina, pero un punto importante es que ya su madre recibía morfina en la última etapa de la enfermedad, cuando ya era terminal, algo que iba a formar parte del modus operandi con los pacientes. Así es, Shipman utilizaba dosis letales de morfina para matar a sus pacientes, muchos de los cuales eran ancianos y vulnerables. Siguiendo un poco sobre sus inicios, Shipman estudió medicina en la Escuela de Medicina de Leeds y se graduó en 1970, al tiempo que comenzó a trabajar en Pontefract General Infirmary en Pontefract, Yorkshire Oeste. En 1974 obtuvo su primer puesto como médico general, pero en 1975 sería su primer delito, cuando lo atraparon falsificando prescripciones de petadina para su propio uso. En aquella oportunidad fue multado con 600 libras y obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. Pero años antes, ya Harold Shipman habría comenzado su ola de asesinatos en 1972 y se cree que mató al menos a 71 pacientes mientras trabajaba en su primera práctica. Incluso se cree que tenían serias sospechas acerca de 4 muertes ese año, entre ellas la de una niña de 4 años cuando recién comenzaba como médico. Asimismo, continuó trabajando como médico en Hyde durante la década del 80 y en 1993 fundó su propia clínica en Market Street, momento en el cual se había convertido en un miembro respetado dentro de la comunidad. Este enigmático médico de familia utilizó su posición de confianza para perpetrar una serie de crímenes inquietantes. Con una perversa destreza, prescribía dosis letales de medicamentos, particularmente morfina, a sus pacientes desprevenidos, la mayoría de ellos ancianos y frágiles. Shipman era un maestro en el arte de la ocultación. Lograba encubrir sus acciones haciendo que las muertes parecieran trágicas, coincidencias o consecuencias de enfermedades persistentes. Este método preferido por Shipman era la inyección letal de morfina, que provocaba una muerte rápida y aparentemente indolora. Al manipular los registros médicos y falsificar certificados de defunción, lograba encubrir sus crímenes y evitar ser descubierto durante años. La confianza que la comunidad y sus pacientes depositaban en él, junto con su reputación intachable como médico, le permitieron operar impunemente durante mucho tiempo. Shipman tenía una personalidad carismática y encantadora que le permitía ganarse la confianza de sus pacientes y colegas. Sin embargo, otros percibían su comportamiento como inestable y cambiante. Shipman se veía a sí mismo como un ser superior, con un poder de la vida y la muerte en sus manos, llegando a afirmar que podía curar o matar a su voluntad. En marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds, que trabajaba en la clínica Brook Surgery, justo enfrente de la clínica de Shipman, fue a visitar a John Pollard, el coronel del distrito de South Manchester, preocupada por los inexplicablemente altos índices de mortalidad entre los pacientes del afamado facultativo. Es que se habían producido una gran cantidad de incineraciones de expacientes de Shipman, en su mayoría mujeres mayores. Para este momento no se tenía un número específico de víctimas y la policía empezó a investigarlo, pero no había pruebas para detenerlo, quizás porque la fuerza usó recursos con poca experiencia. Sin embargo, la muerte de Kathleen Grundy, una
una anciana de la comunidad, quien murió el 24 de junio de 1998 en su casa, desató una investigación que reveló la verdad sobre el enigmático médico. La muerte de ella puso a la policía en alerta, ya que estaban seguros de que no había sido en forma natural, y la última persona en verla con vida había sido el Dr. Chikman, quien luego firmaría su certificado de defunción, alguien al que ya investigaban desde hacía tiempo. La hija de Grundy, la abogada Angela Woodruff, quedó angustiada cuando el abogado de su madre le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla, donando el total de su herencia de 386.000 libras esterlinas justamente al Doctor Muerte. Además del hecho de sentirse superior y subestimar a los familiares de la víctima al pensar que no se darían cuenta de que el testamento estaba escrito a máquina, y que era realmente extraño a nivel psicológico el que una anciana que se había llevado bien con su hija la desheredase de un momento a otro para darle todo a su médico. Obviamente su hija denunció el hecho en la policía, por lo que el cuerpo de la anciana fue exhumado y examinado, y se le encontraron niveles altos de morfina. Con estas pruebas, Chikman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998 en su propio domicilio, dentro del cual se encontró una máquina de escribir que, según determinaron los investigadores, fue empleada para redactar el falso documento de herencia de Caitlin Grundy, y se convirtió en el único médico en la historia británica encontrado culpable de asesinar a sus pacientes. Tras este suceso, la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por este doctor y elaboró una lista de 15 muertes sujetas a investigación. En todos ellos hubo sobredosis de morfina y los certificados de defunción estaban firmados por Chikman, aunque se cree que el número real de sus víctimas podría haber sido mucho mayor. Para este momento no se pudo confirmar todas las muertes adicionales de Harold Chikman, debido a varias razones. En primer lugar, algunos de los pacientes de Chikman fueron incinerados después de su muerte, lo que dificulta la realización de pruebas forenses para determinar la causa exacta de su fallecimiento. Además, recordemos que Chikman falsificó registros médicos y alteró la información relacionada con la muerte de sus pacientes, lo que dificulta aún más la identificación de otras posibles víctimas. También debemos tomar en cuenta que algunas de las muertes podrían haber sido atribuidas a enfermedades naturales o coincidencias médicas persistentes en los pacientes, lo que dificulta distinguir entre las muertes legítimas y causadas por la acción de Chikman. De ser confirmada, podría haber sido acusado por haber matado entre 1975 y el 2000 a 218 personas de entre 41 y 93 años. Así que el juicio del Doctor Muerte comenzó el 5 de octubre de 1999. Y este médico fue procesado por la muerte de 15 de sus pacientes, ocurridas entre 1995 y 1998. El jurado deliberó 6 días y lo condenó el 31 de enero del 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes a 15 cadenas perpetuas consecutivas, y recomendó que nunca fuese liberado. En febrero del 2000, Chikman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británico, marcando el fin de su carrera y reputación en la medicina. A pesar de las evidencias abrumadoras en su contra, el acusado persistió en negar su culpabilidad y se mantuvo en silencio sobre sus atroces actos. Su defensa intentó en vano evitar su procesamiento por el asesinato de la señora Grundy, argumentando la falta de pruebas contundentes. Además, su esposa mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. El Doctor Muerte no aguantó más encerrado y finalmente se ahorcó en su celda a las 6:20 del 13 de enero del 2004, un día antes del cumpleaños número 58. A las 8:10 fue declarado muerto. A pesar de que fue sometido a vigilancia especial debido a su historial de asesinatos, logró acabar con su vida en la intimidad de su celda. Se descubrió que se había ahorcado con una sábana y una camisa. Se encontró una nota en su celda dirigida a su esposa en la que expresaba sus sentimientos y decía que la amaba. El suicidio de Chikman dejó a las familias de las víctimas sin respuesta sobre los motivos detrás de los asesinatos de sus seres queridos. Se estima que el número de personas que mató oscila entre 218 y posiblemente más de 260, con una mayoría de 171 mujeres y 47 hombres entre los años 1975 y 2000. Este oscuro capítulo plantea la inquietante interrogante: ¿cómo estos eventos pasaron desapercibidos por sus colegas? Se reveló que 6 doctores que habían firmado las cremaciones de las víctimas de Chikman fueron acusados de la mala praxis
por el Consejo Médico General, ya que se esperaba que notaran el patrón de visitas que el asesino serial realizaba con sus pacientes antes de sus fallecimientos, lo que plantea serias dudas sobre la supervisión y detección de comportamientos sospechosos en el entorno médico. Las verdaderas razones detrás de los crímenes de Harold Shipman siguen siendo un misterio, ya que nunca reveló sus motivaciones. Se especula que podrían haber estado relacionadas con el deseo de control, poder y una búsqueda de gratificación emocional a través del acto de matar. Algunos investigadores también sugieren que un trauma por la muerte de su madre podría haber desencadenado su comportamiento. En última instancia, el verdadero motivo detrás de los crímenes de Shipman podría haber sido una combinación de estos factores o algo completamente diferente, y seguirá siendo un misterio. Sin embargo, tras el descubrimiento de sus crímenes, se implementaron medidas significativas para prevenir prácticas similares en el futuro. Se introdujo el efecto Shipman, que limita la prescripción inapropiada de medicamentos letales, y además se establecieron nuevos sistemas de registro para médicos y protocolos de control de calidad, garantizando que los pacientes reciban el tratamiento adecuado. Se mejoraron los procedimientos de investigación de muertes sospechosas de asesinato médico, asegurando una mayor vigilancia y justicia. En resumen, el caso de Harold Shipman destaca por la importancia de la ética médica y la necesidad de una vigilancia constante en la profesión de la salud. Su historia sirve como un recordatorio de la importancia de la justicia para las víctimas y la prevención de futuros crímenes. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para ver más videos de casos misteriosos.